Podemos empezar por esa parte, en tomarlo desde este punto, en que va a ser algo que nos beneficie a nosotros, ¿verdad? Y es algo que podemos hacer durante toda nuestra vida, ¿verdad? O sea, podemos ir buscando todas esas situaciones que nos hacen sentir mal y trabajarlas con el tiempo, ¿verdad? Y lo podemos hacer en nuestra casa, y como decía, también es otra herramienta gratis que lo podemos hacer incluso pues sin ninguna guía, ¿verdad? Pues teniendo ciertos parámetros que pues los vamos a platicar y voy a decir como cuáles son los pasos ideales para poder hacer un ayuno emocional. Porque el cambio y el despertar de la conciencia es posible. Te invito a que exploremos juntos en Carolina la Mujer de hoy cómo cuestionar nuestras creencias más arraigadas y de la mano de especialistas recorramos este viaje de evolución. Bienvenidos. Hola tribu de almas conscientes, qué alegría estar nuevamente con ustedes y dar inicio a un nuevo espacio donde seguimos juntos construyendo, aprendiendo, dejándoles saber a la existencia de nuestra disposición a estar más cercanos al amor. Así que hoy vamos a conversar con nuestra invitada, se los leo aquí mejor para no saltarme nada, sí sé cómo se llama, es Rosana de León, ella es terapeuta emocional, experta en bioneuroemoción, es maestra de yoga y también maestra de meditación. Y hoy está con nosotros para hablar sobre el tema ayuno emocional, que se podría decir también de otra forma, es cómo podemos poco a poco ir aprendiendo a desintoxicarnos de aquellas emociones que nos paralizan, que nos duelen, que llegan incluso a llevar al cuerpo a enfermedades tan graves que podemos llegar a la misma muerte. Así que bienvenidos, bienvenidas, empezamos. Rosana, buenas, qué alegre tenerte nuevamente aquí en el estudio, bienvenida al estudio. Gracias, Carolina. La verdad, otra vez muy contenta de volver acá, a este lindo espacio y poder compartir este tema también, que creo que es bastante importante que lo podamos observar y podamos preguntarnos siempre cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, ¿verdad? Porque es algo que quizá nos pueda sonar algo difícil, ¿verdad? O sea, decir ayuno emocional, ¿qué es, verdad? O sea, digamos, es quitarnos las emociones, sí, ¿verdad? Como decías. La insensible, durante estas 24 horas siguientes insensible. Sí, no voy a ser insensible, voy a quitar emociones, que por supuesto es algo que no vamos a poder hacer, ¿verdad? O sea, las emociones son parte de nuestra existencia, son parte de nuestro cuerpo incluso, que es algo que no podemos quitar. Pero sí podemos dejar a un lado esas emociones que hemos arrastrado durante tanto tiempo, ¿verdad? O sea, hay emociones que las traemos desde la niñez y que saltan a cada ratito cuando tenemos una situación similar o incluso no tiene nada que ver, pero saltan nuevamente porque nunca las hemos procesado, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, el ayuno emocional, el tema de hoy, explica o brinda esa posibilidad de, como tú decías, desintoxicarnos de alguna forma de esas emociones que nos hacen daño, ¿verdad? Para que no vayamos hacia el rumbo de tener situaciones repetitivas, conflictos en cada momento o enfermedades muy duras, ¿verdad? Uh-huh. Sí. Porque incluso las enfermedades también son parte de nuestra vida, ¿verdad? Que las podemos llevar muy bien, siempre y cuando pues tengamos ese proceso de conciencia, de trabajo también emocional, mental, físico, que todo es unido, ¿verdad? Para ser complemento de nuestro ser, para estar estables, ¿verdad? Y poder disfrutar la vida. Las emociones cohabitan con nosotros, son esos sensores que se disparan y nos dicen, ya te saliste de la zona del amor, ya estás en tristeza, ya estás en miedo, ya estás en enojo, ya estás en asco o estás en alegría. En alegría no lo cuestionamos normalmente, aunque hay gente que sí, hasta toca madera para que no le pase nada malo cuando se están riendo mucho, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decir, Rosana, que sería de qué nos vamos a hacer cargo si muchas veces están tan negadas, tan bloqueadas? Dentro de nosotros, como que, no, mi vida fresh, no, a mí todo me va bien, yo no tengo problemas, no, eso es para los débiles, o eso es para los quejumbrosos, o eso es para... No, todos tenemos emociones atrapadas. Todos, definitivamente todos, por mucho que nos hagamos de la vista gorda, ¿verdad? Y creamos de que no tenemos emociones, quizá pues podamos estar incluso en un estado de apatía, ¿verdad? Que es algo como, pues me va y me viene como esté, ¿verdad? O sea, de alguna forma eso ya es una emoción, es un sentimiento, ¿verdad? Que puede ser quizá tristeza, ¿verdad? O sea, el estar en este tema de decir, bueno, o sea, no me importa cómo me va.
¿verdad? O sea, yo estoy bien, aunque podamos decir estoy bien entre comillas, pero en realidad no estamos bien, ¿verdad? O sea, también surge esta parte de nuestra personalidad o de nuestra forma de vivir en donde pues está como esto del payaso, ¿verdad? Que estamos risa y sonriendo diciendo, no, todo está súper bien, maravilloso y está nítido, pero por dentro estamos viviendo un verdadero calvario, ¿verdad? Y que eso es también más dañino, ¿verdad? El no reconocer y no aceptar cómo estamos. Hoy precisamente estaba escuchando a Fernando Sánchez hablando de este tema, precisamente porque él hablaba acerca de cuando las personas tienen problemas de parálisis facial, ¿verdad? O sea, es este mismo hecho del que tenemos que poner la cara, ¿verdad? Ante muchas cosas y el estar sonriendo y el estar diciendo todo está súper bien, todo está nítido y no expresar la realidad es lo que de alguna manera nos puede llevar a tener una parálisis. Yo creo que a la hora de decir no expresar es hablar del tema, ¿verdad? Porque de expresar los expresamos. Sí. O sea, no podemos decirlo con la boca, pero bien que lo vamos a decir con los gestos, con el cuerpo, con la indiferencia, con cómo te trato. Entonces, la emoción va a salirse de mí, me va a delatar. Entonces, lo mejor es aprender a dejar de clasificarlas, creería yo, para poderlas reconocer con más facilidad y entonces ir poco a poco haciéndose cargo de cada una de ellas. Sí. Exacto, o sea, no le podemos poner calificativos, ¿verdad? Porque todas nos ayudan a salir de algo. Ajá. Y precisamente en este tema de expresarlas, pues sí, muchas veces las expresamos con un grito, con un golpe, con llanto, con irnos a meter a la cama, pero eso quizá no es gestionar la emoción, sino hablarlo, ¿verdad? O sea, regularmente, Enrique también lo dice, hay que tener un buen amigo, sino un psicólogo o un terapeuta donde podamos venir y platicar acerca del tema, procesarlo, como que estuviéramos deshebrando carne, ¿verdad? O sea, para poder entender qué es lo que está pasando dentro de nuestro ser, ¿verdad? Y tú que estudiaste y te graduaste de la bioneuroemoción con Enrique Corbera, ahí pueden ver con detalle y a profundidad, Rosana, la capacidad y las formas que tenemos, porque para eso somos súper creativos. O sea, el mismo cuerpo con la idea de protegerse y defenderse se bloquea y dónde instala qué y cómo te da como una tregua, creo yo, de a ver cuánto esta se quiere, porque necesitamos procesarlas, ¿verdad? O sea, sentirlas. Sí. No es, me voy a enojar solo 5 minutos y de ahí a esto lo resuelvo. Malaya, no, los chileros que cada vez te das más cuenta, ya me volví a poner como la fregada, ok, mejor me ubico en qué me llevó a ese estado, qué pensé, o qué historias me estoy contando, porque ahí es donde surge que yo me sienta mal. Si yo estuviera en silencio de la mente, me mantendría, creo, en un estado neutro, en un ayuno permanente. Exacto, porque cuando estamos en conciencia es el observador el que está a la par nuestra, ¿verdad? El que está observando cada acto que estamos haciendo, las palabras que decimos, cómo nos comportamos, si estamos teniendo congruencia. Entonces, el estar en conciencia nos llevaría a eso, ¿verdad? Tampoco a ser una persona o un ser inanimado, sin emociones, no. Pero estaríamos estabilizándonos constantemente, ¿verdad? O sea, como tú dices, o sea, qué bueno sería que pudiéramos tener 5 minutos y decir, ok, voy a estar enojada 5 minutos y ya, ¿verdad? Pero no nos pasa eso. No, aunque dicen que cuando ya llevas un buen rato enojada, triste, deprimida, ansiosa, lo que sea que estés viviendo ya de meses, ya es algo crónico, te dicen, ok, usted quiere salir de esto, quiere seguir llorando, porque aquí nadie le va a prohibir que usted llore, quiere seguir llorando. Ok, llore, pero no llore las 24 horas del día. Gente que se quedan dormidas llorando. Sí. Entonces diga, mañana, o sea, a partir de hoy, voy de tal hora a tal hora, me voy a dedicar literal como trabajo a llorar, o a romper papel, o a pegarle a la almohada, o a gritar, pero lo tengo como con timing, o sea, lo programo. Exacto. Ok, ya liberé a otra cosa mariposa. Entonces, a seguir. Sí, ¿cuántas técnicas hay, Rosana, que te dicen amárrese un lacito, agarre una piedrita, la tiene que tener en la mano,
Esa es la emoción, porque la vas cargando de la misma, solo que uno diría que estorbo tener una piedra en la mano todo el tiempo, o un lazo que me pincha, que me pica, amarrado a mi muñeca 24 horas al día, bañarme con él, comer con él, dormir con ese lacito. Bueno, pues eso es lo que hace el enojo, eso es lo que hace el dolor, eso es lo que hace la tristeza. En ti, toda esa molestia te la estás generando tú a ti. Exactamente. Y nos podemos dar cuenta con ese ejercicio tan bonito, ¿verdad? O sea, qué incómodo es. O sea, y podemos ser conscientes porque tenemos algo externo. No lo vemos porque las emociones es algo interno y no las podemos ver, pero es exactamente lo mismo. Pero se sienten. Se sienten bien feas algunas. Entonces, sí es importante que podamos observarnos, ¿verdad? Y podamos interiorizar y poder tener esa conciencia en cada momento, que esta siempre es la invitación, ¿verdad? Estar en la conciencia para que podamos procesar más rápidamente, ¿verdad? O sea, es algo gratis, es algo que todos podemos hacer, es algo que todos podemos aprender y es algo que todos somos, ¿verdad? Porque todos somos conciencia infinita, ¿verdad? Y podemos estar en ese plano y observarnos en cada momento. Entonces, hablando de este ayuno emocional, a mí me gustaría empezar también a platicar y hablar un poquito acerca de cómo es que se ve el ayuno, ¿verdad? Cuál es el significado, ¿verdad?, que se le da regularmente si lo buscamos en un diccionario, y es precisamente el privarse, ¿verdad?, o pasar el menor tiempo posible con algo. Se habla mucho, digamos, por ejemplo, el privarse de la comida, ¿verdad? Regularmente lo asociamos con la comida del ayuno. Pero el hecho de privarnos, ¿verdad?, el privarnos de esas, tal vez no emociones, sino situaciones que nos llevan a tener esas emociones con las que siempre estamos acostumbrados a tener en nuestra vida, es donde nos vamos a enfocar, ¿verdad? No a querer eliminar la emoción, sino la situación, la persona, la cosa que nos está produciendo esas emociones que nos hacen sentir mal y que nos provocan incluso, como tú lo decías, hasta enfermedades, ¿verdad? Entonces, esto, pues, del ayuno regularmente se ha vivido durante toda la vida, ¿verdad? Digamos, desde civilizaciones muy antiguas, desde los griegos, era algo que también ya se hablaba, pues, definitivamente en el plano quizá de la comida, pero lo podemos también ubicar en este plano emocional, ¿verdad? Porque incluso hay ya en esta época mucha gente que trabaja el ayuno de comida, pero que también lo une con esta parte de las emociones, ¿verdad? El cómo nos puede ayudar incluso a equilibrar nuestras emociones, pero eso es algo, pues, obviamente que tenemos que ir trabajando de la mano con alguien que nos apoye y que nos guíe, porque a veces solitos, pues, es difícil de hacerlo, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se veía el ayuno en la antigüedad, ¿verdad? Como algo que nos ayuda a purificarnos, ¿verdad? Como tú decías, a desintoxicarnos, ¿verdad? Que nos ayuda a estar, pues, rejuveneciendo, ¿verdad? El desprendernos de algo que nos hace daño, ¿verdad? En este caso, pues, si hablamos de la comida, pues, si yo sé que a mí me hace daño quizá comer trigo, pues me voy a desprender de esto, pero lo vamos a llevar a este plano emocional. Entonces vamos a hablar un poquito sobre este desprendimiento de esas cosas que nos enferman, ¿verdad? Y aprender a cómo también soltarlo, ¿verdad? Y dejarlo ir, que es algo que nos gusta. Y como tú decías con lo de la piedra, ¿verdad? Es como que la quisiéramos tener siempre abrazada y no la queremos soltar porque ya estamos tan acostumbradas a ella que es como parte nuestro, ¿verdad? Es como cuando tenemos cosas en nuestra casa y no las queremos soltar porque tienen un significado. Incluso aunque esa piedra sea el significado de la ira, de la tristeza, aún así la queremos seguir agarrando y que tenerla ahí encima de nosotros aunque nos pese, ¿verdad? Entonces, este ayuno emocional nos invita a podernos desprender, a rejuvenecer, a ganar energía, a revitalizarnos, ¿verdad? Entonces, creo que podemos empezar por esa parte, en tomarlo desde este punto, en que va a ser algo que nos beneficie a nosotros, ¿verdad? Y es algo que podemos hacer durante toda nuestra vida, ¿verdad? O sea, podemos ir buscando todas esas situaciones que nos hacen sentir mal y trabajarlas con el tiempo, ¿verdad? Y lo podemos hacer en nuestra casa, y como decía, también es otra herramienta gratis que lo podemos hacer incluso pues sin ninguna guía, ¿verdad? Pues teniendo ciertos parámetros que pues los vamos a platicar y voy a decir como cuáles son los pasos ideales para poder hacer un ayuno emocional, ¿verdad? Entonces,
¿Qué pasa regularmente cuando hablamos sobre ayuno? Pensamos en esto, ¿verdad? En el hecho de decir desprendimiento o dejar o soltar algo, también nos puede llevar a una sensación de, ¿verdad? O sea, carencia, quizá, ¿verdad? Pérdida. También, si lo hablamos en el plano de la comida, es hambre, ¿verdad? O sea, me hace falta algo para sobrevivir. Y viene esta parte del hambre emocional, ¿verdad? Regularmente, el hambre, si hablamos ahorita, lo vamos a tocar así a la par del alimento, porque creo que también es bonito verlo de esta forma. Ese hambre emocional, ¿qué es? ¿Verdad? Porque todos de alguna manera podemos decir en un momento de nuestra vida me hace falta algo, siento un vacío, siento que nada me llena, ni una persona, ni una cosa. Entonces, ¿qué es eso que estamos queriendo llenar? ¿Verdad? Que nosotros le llamamos como un vacío, pero que en realidad pues obviamente es algo que nos hemos creado en nuestra mente y que podemos transformarlo, ¿verdad? Que definitivamente si es un pensamiento, nos lleva a tener una emoción y que podemos transformar perfectamente bien a la hora de cambiarle, darle la vuelta al calcetín un poco para sentirnos bien, ¿verdad? Entonces, esta hambre emocional regularmente cuando está asociada con la comida, por ejemplo, o más bien el hambre que le podemos llamar físico, a veces es nada más porque nosotros estamos reprimiendo esas emociones. Cuando nos da hambre constantemente, hablando en el plano físico, lo que hacemos es reprimir con nuestra la ansiedad, ¿verdad? Reprimimos esas emociones y entonces buscamos algo que esté en nuestra casa o incluso a veces pedimos algo de fuera porque estamos con esa necesidad de algo muy específico, ¿verdad? Esa ya no es hambre física, esa es una hambre emocional, ¿verdad? Entonces, ¿qué estamos buscando llenar con eso, verdad? ¿Qué es lo que estamos buscando? Regularmente no buscamos verduras, ¿verdad? O sea, tengo hambre. Malaya, pides una tu ensalada. No. Ajá, no vamos a buscar algo nutritivo, sino lo primero que buscamos son frituras, ¿verdad? Azúcar, chocolate, aunque el chocolate es divino, pero, pero es algo que buscamos, ¿verdad? Y tiene su razón, de alguna manera, inconscientemente lo que estamos buscando, ¿verdad? Regularmente siempre en bioneuroemoción, como lo hemos platicado en otras ocasiones, esos elementos de la comida pues siempre nos llevan hacia algo, hacia alguien. ¿La comida va a ser regularmente mamá o también puede ser papá? Puede ser papá, dependiendo que sea, qué tipo de comida. Si es dulce. Si es dulce, regularmente es mamá, abuelitas, ¿verdad? O sea, lo que nos lleva a esa asociación. ¿Y si es salado? Sí, posiblemente papá, pero papá regularmente está como muy ligado hacia ciertos elementos como por ejemplo el pan, ¿verdad? Porque el papá es el que lleva el pan a la mesa, ¿verdad? O sea, el chocolate también es asociado con el papá. Okay. Entonces, digamos, hay así ciertos elementos que la leche, ¿verdad? O sea, es mamá. Es mamá. Entonces, ¿qué es lo que estamos buscando? Desde ahí podemos empezar a ver esa hambre que nos da repentinamente y que no estoy hablando de hacer un ayuno en este momento precisamente de comida, pero sí podemos observar si me da hambre a cada ratito, ¿hambre de qué tengo? Hambre, ¿qué me está haciendo falta? ¿Verdad? O sea, y si estoy buscando ciertas cosas siempre, o sea, lo dulce, o sea, me va a ir dando pistas de qué es eso que tengo que trabajar ahí adentro, ¿verdad? Entonces, ¿qué hace que nos dé esa sensación de alguna manera de hambre emocional, ¿verdad? Definitivamente va a ser una vida muy cargada de muchas actividades, de mucho estrés, porque de alguna forma, si lo vemos, cuando nuestro cuerpo necesita energía, pues obviamente tenemos que comer, ¿verdad? Entonces estamos muy cargados de actividades, vamos a necesitar sí o sí que buscar algo que nos llene. Pero también ese estrés, ¿verdad? O sea, ese mundo de tener muchas actividades también nos va a hacer que nos haga falta no solo la parte pues de comida, sino también toda esa, qué sé yo, digamos, relaciones, ese contacto con las personas que amamos, ese contacto con las cosas que nos gustan hacer y que hemos dejado de hacer, que nos llevan a tener esa hambre emocional, ¿verdad? Las rutinas, definitivamente, el hacer siempre lo mismo, aunque yo sé que hay
muchas personas les beneficia hacer siempre lo mismo porque les ayuda a tener cierta disciplina, pero quizá eventualmente es bueno traer a la vida algo diferente, ¿verdad? Salirme, qué sé yo, de mi cuadro mental y hacer algo diferente, algo que nunca he hecho, algo que nunca me he dado permiso de hacer para poder romper de alguna manera con esa rutina, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos sentir nosotros o cómo podemos percibir si estamos teniendo un hambre emocional? Regularmente el comer por recompensa, ¿verdad? O sea, estamos regularmente haciéndonos premios, ¿verdad? Hoy hice tal cosa y entonces me voy a pasar comprando mi heladito o mi pastelito o mi pizza o lo que sea, ¿verdad? Porque de alguna manera quizá hemos estado sintiéndonos como que si no nos validan, no nos valoran, y entonces nosotros de alguna manera nos recompensamos. Ojo que tampoco estoy diciendo que sea malo, ¿verdad? El exceso es lo que pues es de observar, ¿verdad? Como siempre decimos, cuando miramos un exceso en la situación que estamos viviendo es de ponerle círculo y tenerlo ahí a la vista, ¿verdad? Remarcarlo y estarlo observando. Pero si es algo que lo hacemos eventualmente, pues definitivamente, ¿verdad? Lo podemos hacer. No quiere decir tampoco privarnos de cosas. El hecho de no podernos controlar, ¿verdad? O sea, el impulso de comer, el decir, ok, como decía el doctor Hawkins, solo una sensación física. El hambre es una sensación física nada más. No es nada más allá de no te vas a morir por dejar de comer 1 hora, 2 horas, 3 horas. Hay gente que se pone hasta de mal humor. Sí, definitivamente, porque eso despierta emociones, ¿verdad? O sea, nos lleva hacia un momento de nuestra vida quizá donde pudo haber carencia, ¿verdad? En nuestra vida, donde alguien nos privó de algo que queríamos. Entonces nos conecta definitivamente con esas emociones y empiezan a surgir todo ese tipo de cosas, ¿verdad? O sea, como el hecho de esto del anuncio, ¿verdad? Del chocolate, de que, o sea, mejor cómetelo porque antes de que te vuelvas un monstruo, ¿verdad? Entonces, desde ahí, pues obviamente empezamos a ver si nos está haciendo falta el poder contenernos. No quiere decir controlar, ¿verdad? Porque sino decir, es un trabajo mental, de hecho, ¿verdad? El poder decir, ok, es una sensación, la dejo pasar y sigo, ¿verdad? Podré tomar quizá agua o un jugo o algo que me ayude a mantenerme centrada, pero es algo que nosotros podemos gestionar. Y desde ahí empieza este proceso, ¿verdad? La práctica de alguna manera de poder gestionar nuestras emociones y no dejarnos ir, ¿verdad? Desbocados en esas emociones que nos arrastran como en una carreta. Entonces podemos encontrar esa estabilidad a la hora de incluso hasta ponernos como un test a nosotros mismos, ponernos ese reto, ese challenge de decir, ok, voy a observarme hoy, por ejemplo, si me despierta esa hambre de la nada y quizá a veces he comido, hace, qué sé yo, media hora ya tengo ganas de algo más y después otra vez, y entonces observar qué es lo que está pasando, qué es lo que estoy viviendo para poder encontrar esas emociones reprimidas y sobre todo encontrar el desenudar de alguna manera ese conflicto que tenemos dentro, ¿verdad? Porque muchas veces ni está pasando nada, es lo que yo me estoy diciendo en mi mente. Esa es la historia que me estoy contando, la que me lleva, o sea, y hasta la ruta ya hay surco, pues, o sea, ya me voy ahí hasta de rodada, ya por inercia, sí, hago el mismo trayecto, ¿verdad? Entonces termino frente al refrigerador o frente a la cena o frente a mi escondite donde tengo mis dulces, mis galletas o lo que sea que decía yo comer, ¿verdad? Entonces sí está siempre esa hambre que no se sacía porque te puedes comer lo que sea que, con esto se me quita, después viene la culpa. Y después viene otro malestar y tú dices, no era eso. Pues, pero la anestesia sirvió por un ratito. Es como ir y fumar, ir y echarte el trago, ir y drogarte, irte de shopping, o sea, lo que sea que decidas. Exacto. Es el anestésico nada más. Y no es malo sentirte triste, no es malo sentir ansiedad, sentir miedo, sentir culpa, sentir vergüenza, no es malo. Solo son anuncios que te están diciendo que lo que te sucedió no lo cachaste, no lo procesaste, no lo estás usando a tu favor para integrarlo en tu beneficio
no es un ladrillo con el que vas a construir, es un algo que vas a usar para justificarte y ser víctima. Exactamente. Eso es lo que normalmente hacemos. Exacto. Y ahorita que tú hablabas acerca de esto de venir y ir frente al refrigerador, agarrar o tener mi escondite, me recordaba de alguien que me compartía en una ocasión en un taller esto, me decía, es que en realidad yo tengo bajo en mi cama, tengo un lugar donde tengo galletas y todo, porque cuando hicimos el trabajo, obviamente, de introspección e ir hacia atrás, ella me decía, o sea, en la niñez no me dejaban comer cosas dulces, ¿verdad? Entonces era como una privación de alguna forma, y entonces ahora que tenía la posibilidad de tenerlo, lo tenía escondido, pero siempre bajo la idea de que es algo malo, ¿verdad? Que no me cachen. Entonces se sentía súper mal. Lo que tú dices, la culpa, ¿verdad? O sea, de venir y decir, ok, me lo comí. Y, o sea, genera demasiadas emociones, ¿verdad? Porque la culpa obviamente nos va a hacer sentir tristes quizá o enojados porque, o sea, hicimos algo que no estaba bien. O miedo porque va a venir alguien más, va a venir papá o mamá inconscientemente y nos va a venir y regañar, representado por, qué sé yo, un hijo o un esposo, ¿verdad? Y entonces nos lleva siempre a retroceder de alguna manera a ese estado donde inició todo. Entonces, por eso es que es súper, súper importante ese trabajo, ¿verdad? O sea, de ir hacia atrás, de buscar momentos. Es tan bonito a veces en la bioneuroemoción cuando nos encontramos con esos momentos que uno dice, ¿cómo pudo haber estado ahí, verdad? Justo ayer me decía alguien... O sea, cuando encuentras el momento enganche. Cuando encuentras ese momento, ayer me decía alguien, es que, o sea, nunca hubiera pensado yo que en ese momento, en esa escena tan trivial, digamos, de su vida, ahí estuviera atrapada la emoción. Es que cuando lo vivió por trivial, que lo quiera ver ahorita, que es la justificación, se vivió con una emoción intensa. Exactamente. Y ahí, frígate, porque ya se impregnó. Se impregnó. Porque no va a pasar como, pasó por la piel y el viento se lo llevó. No, se va adentro, se va a los huesos, a los músculos, a la grasa, o sea, se convierte en cualquier cosa dentro de ti, porque surgió para tu evolución. No lo atendiste, se fue a tus archivos. El archivo es el cuerpo, y en el cuerpo están todos los registros. El cuerpo de nosotros habla. Exacto. De cómo estamos emocionalmente. Se fue a esa carpeta oculta quizá, sí, ¿verdad? Sí. Pero, o sea, de alguna forma la podemos encontrar, ¿verdad? O sea, buscando, dándole clic a las demás carpetas, vamos a llegar a esa que está ahí guardadita, sí, que le pusimos filtro, ¿verdad? Pero va a salir y regularmente siempre sale. Y cuando es esa escena, todo cambia, ¿verdad? O sea, digamos, es reveladora, sanadora. Es reveladora. Entonces, siguiendo con esta parte de cómo podemos encontrar o identificar si tenemos esta hambre emocional, también podemos encontrar, ese sentimiento de culpa que ya lo hablábamos, ¿verdad? Y más allá de solo encontrar, ¿verdad? Identificarnos y decir, sí, yo tengo hambre emocional y quedarnos como regularmente pasa, ¿verdad? Yo tengo tal cosa, yo tengo una enfermedad, yo tengo este síndrome, yo tengo este conflicto, tengo cualquier situación. Es bueno, ok, lo tengo o así le llamamos por ponerle una etiqueta, pero ¿qué vamos a hacer, verdad? ¿Qué vamos a hacer para salir de eso? Entonces, el identificar esta hambre de alguna manera emocional que nos va a ayudar a poder llegar a ese punto de desintoxicarnos de esas emociones, es importante también encontrar esa hambre de qué, ¿verdad? ¿Hambre de qué? Regularmente si decimos como muchas cosas dulces, ¿verdad? Es porque necesito regularmente esa dulzura, ese cariño que quizá yo siento que no lo tuve, ¿verdad? Definitivamente, pues observamos que las muestras de cariño regularmente, las ideales que a todo mundo nos gustaría, son pues un abrazo, que te digan te amo, que te digan qué bueno eres con tal cosa, pero eso pasa muy pocas veces, ¿verdad? Casi la mayoría de personas sentimos que no hemos tenido pues lo suficiente de alguna manera de eso que nosotros anhelamos o que nuestro corazón anhela, ¿verdad? Entonces, cuando sentimos o tenemos ese juicio, ¿verdad? De que nos hace falta esa dulzura, pues obviamente vamos a
a tener ese impulso por buscar esas cosas dulces, los pastelitos, qué rico, algo que nos hace sentir como en casa, ¿verdad? O sea, incluso lo que hablaba hace un momento, cuando quizá una abuela sí ha sido la que nos da a escondiditas esos dulces, esos chocolatitos, entonces pues definitivamente nos conecta con esa emoción de bienestar y por eso es que lo buscamos, porque estamos quizá en un momento estresante de mucho trabajo, de alguna situación familiar, y entonces pues buscamos como compensar de alguna manera con eso. Que repito, ¿verdad? No está mal eventualmente hacerlo, pero hacerlo con conciencia. Ok, sí, estoy sintiendo esto, siento quizá esta necesidad y por eso es que estoy buscando este elemento de comida, pero no hacerlo como algo que pues me voy a dejar ir siempre con lo mismo y siempre con lo mismo, porque a la hora que nosotros tenemos esa conciencia nos va a ayudar a, bueno, ya no lo necesito, ¿verdad? ¿Sabes qué encuentro yo ahí la diferencia entre que esto es una necesidad o esto es un deseo? O sea, para mí un deseo es un gusto por algo que se te antojó y qué rico comértelo, si no te lo comes no te pones de peor humor, o sea, si llega y si no lo soltas, lo dejas pasar. Cuando nosotros identificamos nuestra hambre emocional y podemos ver que lo que estamos, porque muchas veces no es pidiendo, es exigiendo de otros, es porque está en nosotros como una carencia, como una necesidad, es sí o sí. Quiero o tengo que tener esto conmigo para que yo me sienta así como que aliviada. Mientras que si es un deseo, es porque mis necesidades están satisfechas y eso es lo chilero que tampoco nos lo enseñaron, pero ya es momento que lo aprendamos. Las necesidades las tenemos que autosatisfacer. Exacto. Nadie nos puede satisfacer nuestras necesidades. Si ya somos adultos, esas necesidades las proveemos nosotros a nosotros mismos. Así nos volvemos seres humanos llenos, completos, satisfechos, plenos, capaces, y entonces elegimos compartir nuestra vida con alguien en libertad, Rosana, donde no estás exigiendo, queriendo controlar, queriendo manipular, queriendo forzar, que es lo que nos lleva inconscientemente la necesidad, es que sientes como que es tu oxígeno. O sea, si no me fumo este cigarro me va a dar algo, sí, si no me tomo esta taza de café me va a dar algo, si no me tomo este trago, lo que sea que cada quien tenga su recurso para sentir esa calma temporal, te pones mal. Entonces, revisemos eso, cómo está en el hambre emocional, todavía está a mi nivel primario, necesidad, actitud de niño, exigiendo, toca trabajar. Ser adulto. Sí, toca ser adulto y si no puedo solito, buscar ayuda. Exacto, y al final es ser adulto cuando te haces responsable de ti mismo, como cuando te haces responsable, por ejemplo, de tu hijo o hija, ¿verdad? Que de alguna manera, pues, en teoría nos debería hacer sentir bien, ¿verdad? Pero cuando tú te haces responsable de ti mismo, nos da un empoderamiento grande. Claro. Se siente bien, ¿verdad? O sea, es algo súper rico. Si alguien pues no lo ha experimentado, pues la invitación es esta, ¿verdad? Hacerse cargo de usted mismo, como que usted mismo fuera su propio hijo, ¿verdad? Si lo quiere ver, si le ayuda, ¿verdad? Porque en realidad empodera el poder hacerse cargo de uno, el sacarse de esos hoyos, ¿verdad? De esas emociones que nos hacen hundirnos y poder ver cómo nos podemos transformar tal cual mariposa, ¿verdad? Y poder extender las alas y empezar a volar. Que claro, siempre va a haber otro proceso, ¿verdad? Es algo que vamos a estar siempre evolucionando, pero que cada vez nos va a hacer sentir mejor, ¿verdad? Entonces, hambre de qué podemos tener también, de aceptación, ¿verdad? El que nos digan está bien, la validación. Cuando nos ha hecho falta esto, sobre todo en la niñez, ¿verdad? O sea, hemos tenido papás ausentes o quizás, aunque hayan estado ahí, bueno, que al final viene siendo lo mismo, la ausencia, aunque esté precisamente físicamente el papá o la mamá, pero nunca nos dijeron, eso estuvo bien, eso que hiciste estuvo excelente, tus calificaciones están raspadas, pero está bien, tú vas a poder hacerlo, qué sé yo, ¿verdad? Muchas cosas que no recibimos
pues eso es lo que buscamos muchas veces, ¿verdad? Esa aceptación, no solamente en la comida, porque obviamente aquí ya no estamos hablando solo del aspecto comida, sino buscamos en otras personas, en otras cosas, donde encontremos esa aceptación, incluso a veces hacer cosas que ni siquiera amamos en realidad, ¿verdad? El hecho de quizá estudiar algo que no queríamos estudiar por la aceptación. ¿Y a qué nos lleva eso, verdad? Frustraciones, al estar quizá en un trabajo que no amamos, al estar todo el tiempo en esa misma frustración, ¿qué fue lo que inició esa necesidad de alguna manera, verdad? Ese juicio que nosotros hemos hecho. Te lleva a la complacencia, ¿verdad? Cuando no te sientes validado, estás siempre, ¿cómo luzco? ¿Cómo me queda? ¿Cómo me veo? ¿Cómo lo hice? ¿Te gustó? ¿Qué mejorarías? O sea, cuando estamos en esa constante, como un circulito, es donde vamos a estar complaciendo a los demás y desconectándonos cada vez más de nosotros. Exacto, porque volvemos a lo mismo, ¿verdad? El hacernos responsables de nosotros mismos es ok. Si para mí estuvo bien así, y esto es algo que me encanta porque es algo que trabajamos mucho en yoga, ¿verdad? O sea, regularmente el ser humano es competitivo de por sí, ¿verdad? Nos gusta ser mejores que el otro. Y la práctica de yoga nos lleva siempre a ser muy compasivos con nosotros mismos, ¿verdad? Pero siempre nos surge de la competencia, ¿verdad? Y estamos en una clase quizá con 2, 3 personas y miramos que el otro está avanzando y queremos ir ahí aunque nos estamos rompiendo la rodilla, ¿verdad? Entonces, el venir y tener esa aceptación de decir, ok, hasta allí, ¿verdad? Por hoy, hasta por ahí, llego. Porque a la rodilla ya me duele y entonces tampoco me voy a forzar, claro. ¿verdad? Saber hasta dónde están nuestros límites de alguna manera, pero tener nosotros esa misma aceptación, decir, ok, mi cuerpo es así, ¿verdad? Mi cuerpo hoy no es flexible, ¿verdad? Hoy no tengo equilibrio, hoy me caigo 1000 veces. Y decir, ok, está bien, ¿verdad? Y no darle al juicio, al juzgarnos o al látigo, de decir, no, es que tengo que hacerlo bien, ¿verdad? Porque, o sea, entonces si lo hago bien, entonces mi maestro me va a felicitar y me va a poner de muestra o qué sé yo, ¿verdad? Entonces, saber aceptarnos, ¿verdad? Nosotros mismos. Si buscamos la aceptación, tenemos que aceptarnos a nosotros mismos. Y eso mismo nos va a hacer que seamos unas personas confiadas, ¿verdad? Porque quizás otra de las hambres, ¿verdad? La confianza, ¿verdad? El sentirnos con esa falta de autoestima de alguna manera. El decir, no, yo lo que hago pues no está bien, ¿verdad? O sea, lo debería hacer mejor, es que todo lo que yo hago está mal, ¿verdad? O sea, siempre nos estamos atacando, pero siempre de alguna forma estamos buscando lo mismo, de alguna manera, la validación, ¿verdad? El poder confiar de que aunque cometa errores, ¿verdad? En mi vida, pues estos errores me van a llevar a aprender. Siempre va a haber un aprendizaje y me va a hacer una persona con más conciencia, ¿verdad? Si no queremos utilizar la palabra, pues mejor, sino con más conciencia y que nos va a hacer sentir bien, ¿verdad? El tener esa confianza. Hambre de esa protección, ¿verdad? Lo hablábamos con esta parte de los símbolos, de la comida, ¿verdad? O sea, regularmente siempre se ve al papá como la persona que nos protege, ¿verdad? También puede ser la mamá, porque obviamente a veces pues los roles están como trastocados, ¿verdad? Y a veces la mamá hace más el rol de un papá que el de mamá, o cuando también una mamá le tocó estar sola o incluso a un papá le tocó estar solo, puede hacer también el otro rol, ¿verdad? Complementario. Pero cuando hablamos de esa necesidad quizá de protección, ¿verdad? Lo vamos a encontrar como hablábamos con el pan, comiendo demasiado pan, comiendo mucho chocolate, que nos lleva a esa inconscientemente, pues sentirnos que estamos protegidos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo nos podemos proteger? Porque siempre es volver hacia nosotros, observarnos a nosotros mismos y poder hacerlo, ¿verdad? Porque eso se trata de ser un adulto emocional, ser responsable de nosotros mismos. Protegernos, ¿en qué sentido, verdad? Preguntarnos desde ese punto, ¿en qué sentido necesitamos protección? ¿Protección a qué, verdad? Protección quizá a que me ofendan, ¿verdad? O sea, quizá en la niñez existía esos conflictos que regularmente pasan entre hermanos, ¿verdad? Donde la mamá siempre salía a proteger a uno de los dos, o el papá, quizá, ¿verdad?
Entonces, volver a observar esas situaciones donde nosotros nos sentimos desprotegidos, en qué área, ¿verdad? Me siento desprotegida, quizá puede ser hasta en el área financiera, ¿verdad? Porque no tengo a alguien que me brinde esa protección y esa calma y serenidad de saber que todo está completo y lleno, ¿verdad? Entonces, ¿qué estoy buscando yo afuera, ¿verdad? Puede ser en personas incluso, ¿verdad? Cuando ya estamos hablando de encontrar esa protección en otras personas, cuando yo misma me puedo hacer cargo de eso. ¿Podría sumarle ahí a la protección como que fuera lo mismo con seguridad? Sí. Sí, ¿verdad? O sea, protección, seguridad, porque pensaba ahorita que te escuchaba. Si lo que yo estoy anhelando es sentirme protegida y segura, pero ojo, ¿cómo yo me pongo consciente o inconscientemente en riesgo? ¿Cómo? En los deportes que practico, en las cosas que como. Yo voy a llevar a mi cuerpo a un momento determinado a enfermarse grosero. Me va a subir la presión, me va a subir el azúcar, van a empezar a pasar un montón de complicaciones internas en mis órganos, pero soy yo quien se está poniendo en riesgo de perder la salud, de no echarle una manita al cuerpo. ¿Consumo alguna sustancia, alguna droga, algo? ¿Me relaciono con personas peligrosas que me amenazan? O sea, que lejos de sentirme segura, me hacen sentir miedo y amenaza. Con los gastos, tú hablabas ahorita del dinero, o sea, me desbordo gastando, estoy endeudado o endeudada hasta el copete. O sea, soy yo quien está poniendo en riesgo mi tranquilidad, mi salud, mi vida, mis sentimientos. ¿Por qué? Porque estoy atolondrada, funcionando a lo loco, eso lo hace un niño, Rosana. Como adultos, no puedes decir que por culpa de, no, si tú estabas en el medio, o sea, si en el factor común denominador ahí es que tú estás en medio, y si tú estás en medio, tú eres responsable. Exacto. ¿Qué hace el otro? ¿Qué te hizo? ¿Qué te dijo? Él es responsable de esa parte, de lo que tú permitiste, de lo que tú estás sintiendo. Tú eres 100% responsable, o sea, tú eres quien está reaccionando. Entonces, empezar a tener esa claridad, Rosana, nos da así como, híjole, manillo, según yo, como que tenía que venir de fuera la seguridad y la protección. Ok, no la tuve en la niñez, vuelta a lo mismo. Toca y revisar cómo yo me estoy poniendo en riesgo. Exacto, y si ya fuimos a ese momento de la niñez y lo observamos, porque también es ir y tampoco quedarnos en el, sí, pues ahí estaba, ¿verdad? Ese momento donde mi papá se fue y entonces dejó a mi mamá sola y entonces ella le tocó todo el paquete y entonces ahí, pues de ahí me siento yo desprotegida. No es nada más decir y pasar la chibolita, ¿verdad? O sea, sino asumir nosotros, ok, eso fue lo que sentí, ese fue el juicio, mi papá tuvo sus razones por las cuales lo llevó a esta situación, mi mamá también, porque también decidió vivir con esta persona, qué sé yo, y ya, lo dejo ahí de alguna manera, lo transformo, y cómo yo me puedo, entonces, si me he sentido desprotegida desde entonces, lo que tú decías, volver a retomar mi vida, mi curso y poder encontrar una estabilidad. Sí, perdemos mucho el tiempo en la ilusión de estar masticando el pensamiento de cómo debían de haber sido las cosas. Pues sí, ya pasó, ya eso no lo vamos a poder modificar. Entonces, ¿qué sí quiero hacer con eso? ¿Puedo aprender algo de eso horrible que me pasó? ¿Sí? ¿No? ¿No quiero? Sí puedo. O sea, porque son opciones. Preguntas, son opciones y todas se valen. Lo que pasa es que depende de qué elijas, así va a ser cómo te sientas. Entonces, y cómo te sientes, nadie lo puede saber, porque tú eres quien está eligiendo. Exacto. La frecuencia y la intensidad de lo que estás sintiendo. Y si sientes bendito cuerpo que te permite sentir, porque es la forma de decir, parar uno y decir, chample, no, esto está ya muy, muy feo, voy a cambiar por hartazgo, por sabiduría, porque Dios me iluminó, por lo que sea, pero voy a buscar hacer las cosas de una manera diferente. Tú decías hace un rato, la acción que yo emprenda, si voy a seguir haciendo más de lo mismo, que es quejarme, ay, mejor me busco un buen sillón cómodo, porque por lo menos que esté agradable donde pues está mi posadera. Entonces es qué quiero hacer con todo lo que me está pasando, con todo lo que se está detonando adentro de mí.
Sí, y claramente, pues yo creo que alguien que se queja no se va a sentir bien, ¿verdad? Pero si al final es tu decisión, pues tampoco te quejes de la queja, ¿verdad? O sea, sí, adelante, ¿verdad? Esas hambres que seguimos hablando en esa parte, o sea, también pueden ser incluso de satisfacción, ¿verdad? O sea, el que nuestra vida esté tan poco placentera, ¿verdad? El que nos tomemos poco tiempo para disfrutar de las cosas que verdaderamente amamos, pues nos va a llevar a tener esa hambre emocional de alguna forma, ¿verdad? En esa hambre, en el hambre de satisfacción. Si con lo que ya haces, ya eres y ya tienes, no te satisfaces, existe también la fantasía loca de creer que cuando sea mucho, entonces ahí sí voy a estar satisfecha. Dice que quien en lo poco no puede ser feliz. Lo mucho tampoco menos lo va a hacer. Sí, así es. Entonces siempre estamos buscando, ¿verdad? Como ese, el más y el más y el más. Y al final, como también dice esa frase, ¿verdad? En el menos está el más, ¿verdad? O sea, con lo poco se puede ser feliz y no hablamos de lo material, ¿verdad? Sino esa sensación, ese sentimiento de sentirnos satisfechos, ¿verdad? O sea, el hecho de ser perfeccionistas, ¿verdad? Nos lleva a eso, ¿verdad? No, tiene que estar lindo, nítido, limpio y entonces yo así me siento satisfecha. Si el trabajo que tengo que entregar en la U, o sea, digamos, va con un pequeño error que yo pienso que es un error, porque quizá pueda ser algo que pasa desapercibido, me voy a sentir mal, me va a llevar a tener otras emociones, ¿verdad? Esta es nada más un sentimiento, ¿verdad? Es un hijo de la emoción que es la satisfacción, pero que nos puede llevar al estrés completo, ¿verdad? Al enojo porque no lo hago bien, ¿verdad? Al cuidado también puede ser un hambre, ¿verdad? Al sentirnos cuidados. Porque lo que hablábamos de la abuelita, ¿verdad? O sea, regularmente las abuelitas son las que nos cuidan, las que nos apapachan, nos consienten muchas veces, porque sé que también existen otras abuelitas que no precisamente son este ejemplo, ¿verdad? Pero el sentirnos cuidados quizá es lo que me está llevando a tener esta hambre emocional o esta hambre que nosotros la podemos sentir como física también, ¿verdad? O sea, necesito hoy porque estoy triste, porque hoy me recordé de algo, pues que quizá, no sé, una pérdida de alguien muy querido y me pueda sentir como con esa necesidad de cuidado, ¿ok? Entonces voy a observar que eso es lo que yo requiero en mi corazón y voy a dejarlo estar, ¿verdad? Al final, el gestionar también es eso, es el estar un momento como que yo me siente contigo, ¿verdad? Con mi mejor amigo, a sentarme y hacer las paces, ¿verdad? Con esas sensaciones y con esas emociones, ¿verdad? Y no darles la espalda y decir, no, aquí no está pasando nada y me voy, ¿verdad? Sino sí sentarme a observarla, a platicar de alguna manera con esta emoción, con este sentimiento y estrecharnos las manos y decir, ok, estamos en paz, ¿verdad? Y podemos seguir adelante. Y aunque yo sienta en este momento, aunque me pueda llevar 2, 3 días estar de esta manera o incluso hasta semanas, pero estar conscientes de lo que estamos viviendo, ¿verdad? Y no hacer caso omiso de esto porque al final eso es la represión, ¿verdad? La represión de las emociones, que eso es lo que tenemos que evitar de alguna manera si queremos sentirnos bien, ¿verdad? Hambre del afecto, hambre de los premios, ¿verdad? Si te portas bien, te voy a dar un dulce, o si te portas bien, te voy a dar permiso que te comas un helado. Si haces tal cosa, o sea, cosas que escuchamos en la niñez, que nos quedaron grabadas, ¿verdad? O sea, y entonces, como premio, ¿verdad? Me voy a dar tal cosa. Es un poquito como esta parte que hablábamos antes de el venir y, pues, autocomplacernos, ¿verdad? Pero el sentir esto, pues, obviamente, es importante. Si tenemos esa hambre de que las cosas no están yendo bien, ¿verdad? Económicamente o no económicamente, sino hay carencia de amor, porque quizá mi relación con mi pareja está fría y entonces yo necesito ese afecto, entonces me está haciendo falta algo, ¿verdad? Entonces me va a llevar de alguna manera a tener esa hambre emocional. Entonces tenemos que observar a qué cosas, a qué situaciones tenemos ese apego, ¿verdad? Esa necesidad de tenerlo siempre en mi vida. Entonces, esto nos puede dar un indicador de dónde es que podemos empezar a trabajar,
¿verdad? Donde podemos hacer este ayuno emocional, donde podamos decir, ok, esto lo voy a apartar por horas en mi vida, por días, por una semana, y voy a observar qué pasa, ¿verdad? Surge quizá muchas veces más emocionalidad, empieza a surgir todo esto que tenemos ahí guardado. Que está más reprimido, empieza a subir. Ajá, empieza a subir y entonces estamos en el momento perfecto para poder observarnos y sentarnos con esta emoción y hacer este proceso de dejar ir, ¿verdad? Que en algún momento también hablamos de este tema que lo enseña muy bien el doctor Hawkins, ¿verdad? O sea, ¿qué es el dejar ir? Es algo tan sencillo, tan práctico, tan bonito, que es sentirnos lo que estamos viviendo, la situación, qué pasa allá atrás, el ponerlo ahí en la mesa, pues obviamente metafóricamente, pero dejarla que se vaya, ¿verdad? El decir, ok, esto ya estuvo bien, lo puedo yo incrementar, incluso puedo incrementar esa sensación, darle volumen y decirle muchas gracias, puedes seguir tu camino, yo sigo el mío y seguir adelante. Sí, hay que cambiar esa idea de que soltar es sinónimo de pérdida y no. Soltar es dejar ir lo que te puede estar lastimando, te puede estar enfermando, te puede estar limitando y le diste más valor que a ti, a esa persona, a esa situación o a esa cosa. Entonces, para mí soltar es sinónimo de fluir, de aceptar, de esto es lo que hay, de ok, ¿qué hago ahora con esto? ¿Tengo herramientas suficientes para lidiar con esto? No tengo todavía la herramienta suficiente, pero porfa, no recurramos a la negación, a la resistencia, a pelear, a atacar, porque esos son los lodazales en los que nos quedamos estancados para la eternidad, si así lo elegimos. Entonces, y que malaya que yo me estoy haciendo daño a mí en el lodazal, salpico. Sí. O sea, busco a quién llevarme conmigo, Rosana. Somos así como, me va a llevar la fregada, pero te venís conmigo, ¿verdad? Entonces, dice uno, no, estamos perdiendo la vida de una manera tan loca, de verdad. Y nos estamos perdiendo de la aventura de vivirla. Sí, definitivamente es eso, una aventura, nuestra vida. Y así como cuando nos caemos, ¿verdad? Porque vamos corriendo y se nos atraviesa una piedrita o qué sé yo, y pues tal vez nos dimos un cuentazo en la rodilla y fue duro, pues levantarnos, sacudirnos y seguir adelante, ¿verdad? Pues disfrutar esos paisajes que podamos encontrar, ¿verdad? Si vamos corriendo y algo nuevo se nos presenta. Esos momentos que nos hacen pues estar en el aquí, en el ahora, es lo que nos va a hacer salir de todo ese montón de cosas que son nuestro pasado, ¿verdad? Porque solo este momento es el que tenemos que vivir. Y lo bonito de hacerlo así, con conciencia, Rosana, te va a evitar llevar a enfermarte, a accidentarte. Hay personas que recurren inconscientemente a un accidente porque ni se dan permiso para parar, para descansar, para hacer ese alto que la vida se los está pidiendo. No quisiste, pues vámonos pues al accidente, rantan, a parar al hospital, una operación o un aislamiento donde pudiste haberlo hecho de una forma más amorosa. Yo creo que en todo podemos aprender amoroso o más doloroso, porque puede que duela lo que nos está pasando, pero nosotros intensificamos el dolor. Y el dolor vino para anunciar algo, no vino para fastidiarte la vida. Es una alarma, ¿verdad? Es una alarma que nos dice, que nos guía. Las enfermedades nos guían. Sí. Si todos nos podemos a hacer esa introspección, a preguntarnos para qué viene esto, vamos a encontrar esas respuestas que andamos buscando, ¿verdad? Y no es nada más casualidad, muchas veces puede ser por genética, pero muchas veces es el ambiente emocional en el que vivimos, el que hace que ciertas enfermedades se nos desarrollen, ¿verdad? Entonces es de ponerle atención, ¿verdad? Porque nosotros tenemos ese poder creativo, ¿verdad? Así como pues lo hace Dios, ¿verdad? Somos parte de Él.
Entonces también tenemos esa posibilidad de transformar, ¿verdad? Quizá no vamos a poder ver y crear algo y hacerlo material en nuestros ojos como que fuera magia, pero sí interiormente esa transformación emocional hace que nuestros lentes que estaban súper empañados se vuelvan claros. Fíjate que esa magia que dijiste, uno no lo puedo materializar, voy a un pachón, ahí está el pachón. Así materializamos las cosas. De alguna forma sí. ¿Sí? El caos que tenemos en la vida está materializado desde nuestras creencias, nuestras limitaciones, nuestros miedos, nuestra culpa, nuestro dolor, o sea, todo eso nosotros estamos agregándole ingredientes de lo que no nos gusta. Y encima ahora chinelo, pues va como el lacito en la muñeca. Entonces, sí tenemos, ¿y sabes por qué no materializamos cosas? Porque yo creo que lo tenemos y ahí está en la Biblia. Si tuvieses la fe del tamaño de la semilla de una mostaza, que parece que está entre las semillas más chiquitas, sí, podrías decirle a la montaña, muévete, y la montaña se movería. Eso solo Jesús, ¿verdad? Con razón, pues sí, solo Jesús lo va a poder hacer. Entonces, si nosotros seguimos creyendo que ese tipo de cosas maravillosas, sanadoras, amorosas, que es a lo que venimos a hacer y nos fue dado en abundancia, Rosana, es para los privilegiados, para los santos, para yo no sé para quién, pero nosotros, yo como un mortal, como que ¿por dónde? Ok, ahí está el por qué no lo haces. Exacto. Porque tu limitación te dice, ¿eso es imposible? Ajá. Eso no se puede, está loca. Ok, con razón tú no puedes ver las cosas hermosas materializarse en tu vida. Y todos los que estudian eso, no es solo cuestión, dice, de repetirse frases bonitas. Ok, cuando estás repitiendo, uno, ni te las crees. Ok, dos, ok, voy a fingir que me las creo. No hay intención, no hay emoción. No hay emoción. No hay nada. Entonces, así como entra, así como dicen, te entró por un oído, te salió por el otro. No va a pasar nada. No hay alegría, no hay gratitud, no hay imaginación, no hay creatividad. O sea, no hay un montón de cosas, Rosana. O sea, somos nosotros el tronco que cae a medio río que, según nosotros, va a parar el fluir del agua hacia el océano. El agua se las va a ingeniar, solo dale tiempo, porque no se va a poner las manitas en la cintura de quién fue el desgraciado que botó este árbol que cree que a mí no me va. No, el agua ni piensa, pues, el agua no hay emoción, el agua solo sigue su naturaleza, que es seguir con la fuerza que trae hacia su destino, que es el océano, ¿verdad? Entonces dice uno, y así vamos nosotros, Rosana. Entonces, hagámonos cargo, de verdad, reconozcamos lo limitados que nos estamos haciendo, porque les creímos a los que dijeron que éramos limitados, pero yo prefiero pensar que sí es posible, que sí es fácil, que sí, entonces eso facilita mi mismo proceso. Exacto, nos hacemos tan chiquitos, ¿verdad? O sea, no nos creemos lo poderosos que podemos ser. Sí. Y ahorita que tú decías lo del pachón, pues al final, de alguna manera, este pachón tan bonito, pues sí, lo creaste en tu mente, ¿verdad? O sea, tal vez no fue magia instantánea de pachón, cling, ¿verdad? Aquí está, pero empezó de alguna manera en tu mente, ¿verdad? O en de los colores que me gustan, del logo, del programa, y hoy es una realidad donde tomamos agua. Y ya está ahí, ¿verdad? O sea, de alguna forma sí estamos creando y lo podemos materializar. Los proyectos que tenemos, las ideas, los emprendimientos, los viajes. Ay, yo quiero ir a tal lugar, me encantaría tal lugar. Y lo estamos deseando tanto y lo estamos visualizando, miramos fotos. Por eso es que nos ayuda mucho este tema de la visualización también, ¿verdad? Porque, o sea, estamos tan en contacto que lo que hace es esto precisamente, que nos emocionemos y digamos, sí, yo quiero irme a, qué sé yo, a Punta Cana y quiero estar en esta playa y tirarme ahí en el mar. Y mírate ahí, soñalo, léelo, vivilo, ahorra, acciona, anda a la agencia de viajes, pregunta cuánto te cuesta. Aunque no tengas el dinero en este momento. Ahorra. No es para mañana, es para el año entrante de esta época. Quiero estar ahí, voy a una agencia de viajes, ¿cuánto me cuesta esto? Y los hoteles, como por qué precio andan. Y quiero ir sola, quiero ir acompañada. O sea, usa tu imaginación y tu creatividad a tu favor, porque para eso te fue dada.
Y todos podemos hacerlo, Rosario. Todos podemos hacer realidad todos esos sueños, ¿verdad? Uh-huh. Es muy bonito cuando nos sentamos, porque esto también es obviamente, no solo me lo imagino un momento, pues hay que vivirlo, como tú dices, hay que ir a la agencia de viajes y comprarme el bikini y decir, cuando yo vaya, me voy a poner este bikini, ¿verdad? Y qué sé yo, pero también el venir y tomarnos este tiempo al día en nuestra meditación, porque existe esta meditación creativa, ¿verdad? Donde podemos visualizarnos, sentir la emoción, vivirlo en carne propia, erizarnos, llorar de la felicidad, de muchas formas donde podemos instalar todo esto, ¿verdad? Que queremos en nuestra vida y agradecerlo, ¿verdad? Desde antes que las cosas se hagan, porque ya todo nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu, pues ya se siente tal cual, ya lo ha recibido, ¿verdad? Como un regalo. Entonces son formas de alguna manera que podemos transformar y sentir que nosotros somos poderosos, ¿verdad? Y que cualquier situación, por muy negra que la estemos viendo, vamos a poder salir. Va a pasar, todo es temporal, ¿verdad? Como lo dice Buda, todo es temporal, nada es para siempre, ¿verdad? O sea, es un ratito, ya solo a veces uno dice, pero entonces esto, ¿cuándo va a terminar? Ya llevo aquí un año, no sé, ¿verdad? O sea, suelta la queja para empezar, ¿va? Sí. Sí, la aceptación, y eso de la aceptación va a hacer que todo se transforme, ¿verdad? Entonces, ¿qué tipo de ayuno podemos hacer? Este ayuno emocional que nos va a ayudar a no cargarnos nuevamente de esa emoción que tenemos desde niños, por ejemplo, de los pensamientos negativos. Es un ayuno emocional, ¿verdad? O sea, esos pensamientos, porque somos tan permisivos, ¿verdad? De que nuestra mente se llene de muchas cosas, que podemos también de alguna manera setearnos, ¿verdad? De alguna forma para pasar de alguna manera estos pensamientos que nos vienen, quizá de miedo, quizá de que me va a hacer falta algo, o incluso pensamientos incoherentes y que uno dice esto de dónde vino, que regularmente esos pensamientos pues pueden haber estado en nuestro clan familiar, en nuestra familia, y que nada más están como llegando para que nosotros lo observemos y digamos, ok, lo observo con amor, de alguna forma, y lo devuelvo, ¿verdad? O sea, es nada más observar que ahí está. Incluso, como alguien explicaba en algún momento, o sea, nuestra mente, nosotros siempre la ubicamos como que está en nuestro cerebro, ¿verdad? Pero no está ahí, ¿verdad? La mente, de alguna forma, si lo quisiéramos ver, es como que estamos en una pecera, ¿verdad? Somos todos esos pececitos y toda esa agua que está en esa pecera es esa gran mente, ¿verdad? Y de pronto nos pueden llegar esos pensamientos de alguien más, que tal vez tuvimos una plática con alguien que no conocimos y podemos reconocer que no somos esos pensamientos, ¿verdad? Dice, el pez no sabe que está en el océano hasta que lo sacas de ahí. Así estamos nosotros, no sabemos que estamos dormidos hasta que algo sucede que nos despierta, nos despabila. Que nos zarandea y nos despierta. Toca actualizar nuestros programas mentales. Sí, hay que reprogramarlos, ¿verdad? Porque si siempre seguimos en lo mismo, pues no vamos a tener otro resultado. Sí. ¿Verdad? Nosotros nos podemos rechipear, podemos consumir mucho material como estos programas que nos ayudan a evolucionar y transformarnos de alguna manera, ¿verdad? ¿Cómo podemos dejar esos pensamientos negativos? Porque hay gente que en verdad me pueda decir, es que son obsesivos, ¿verdad? O sea, se instalan y son como un cassette y se repiten todo el día en mi cabeza. No puedo dormir porque incluso en la noche me despierto pensando lo mismo, que qué le va a pasar a mi hijo o qué sé yo, ¿verdad? Es que la preocupación, que es ocuparte antes de tiempo, creemos también que tiene algún beneficio. No te como que estuviéramos preocupes, haciendo algo. ocúpate. O sea, ¿qué sí está en tus manos hacer? Hacelo. Pero está machaca, repisa, quejando y tronándote los dedos. Eso es preocuparse. Ahí no estás resolviendo nada. Y creemos que tal vez con el estar pensando en que no le vaya a pasar nada a mi hijo porque anda afuera en la noche y quizá tenga un accidente de carro y hacernos la gran novela, es ok, o sea, ¿eso lo puedo controlar yo? No lo puedo controlar. Lo único que puedo controlar es mi emoción, lo que está produciendo ese pensamiento. Entonces, si ese pensamiento me está llevando a sentir miedo a que algo pase, pues entonces busco otro pensamiento que me haga sentir alegría,
¿verdad? Entonces es una forma instantánea donde podemos cambiar de chip, ¿verdad? O sea, estoy pensando algo mucho, de alguna manera, entonces me ubico quizá con un pensamiento que me haga sentir bien, que en algún momento pueda ser quizá una afirmación, un decreto o una sensación o un recuerdo de algo que me hizo sentir bien, y eso me ayuda a transformar y a salir de esos pensamientos negativos. Entonces podemos venir y hacer este ayuno, por ejemplo, decir, ok, si hablamos que un ayuno es dejar de tomar comida por 24 horas, 12 horas o 18 horas o durante una semana, ¿verdad? Gente más adaptada a este tipo de ejercicio, pues obviamente lo pueden hacer, pero quizás lo vamos a hacer en periodos cortos, ¿verdad? En decir, ok, voy a tomar conciencia de hoy, incluso hasta poner mi temporizador, ¿verdad? Tengo una hora y voy a ser consciente de los pensamientos negativos que vienen a mi mente. Ok, no vino ninguno, perfecto, sigo, me puedo poner otra hora, y si viene, entonces lo observo y hago este ejercicio, ¿verdad? O sea, coloco en mi mente algo que me haga sentir bien, o un pensamiento, una afirmación que me vibre, que me haga salir de ese miedo, ira o lo que me produzca, y entonces voy a estar haciendo. Esa es la forma en que de alguna manera podemos utilizar este ayuno como herramienta, ¿verdad? Ponernos tiempos y centrarnos en qué es lo que vamos a trabajar, ¿verdad? Podemos hacer también ayuno de juicios, de chismes, ¿verdad? Hay mucha gente que le gusta ir a reunirse con sus amigos y pues ahí sí que pasar listado de las personas que no están presentes en ese momento para poder venir y criticar. Pero ¿qué nos produce al final el hacer juicios o estar en estos chismes? Pues definitivamente no creo que sea una emoción positiva, ¿verdad? Nosotros podamos verlo como, sí, yo estoy mejor quizá que la otra persona, pero no necesariamente nos va a hacer sentir bien, ¿verdad? Entonces podemos hacer este ayuno también de esos chismes, ¿verdad? O sea, digamos, el decir, no, ok, si esta es mi práctica habitual, ¿verdad? El estar en constante, esa necesidad de venir y criticar a las demás personas, ok, voy a dejar, quizá esta semana todos los viernes me junto con mis amigas a hacer estas críticas, voy a hacer ayuno de ese día, de no reunirme para criticar, o quizá me reúna, pero yo trate de cambiar el rumbo de la conversación y proponer un tema positivo que nos ayude a todas las personas que nos reunimos a hacer este ejercicio, ¿verdad? A transformarlo. Entonces vamos a tener esa oportunidad también de verlo diferente. O si me es imposible quizá estar ahí y no entrar en ese ámbito de venir y enjuiciar, entonces mejor me privo de alguna manera, me desintoxico y mejor ocupo ese momento quizá en escuchar un podcast o ver algo que me ayude a nutrirme, leer un libro, y entonces va a hacer que mis emociones se transformen en algo más, ¿verdad? Podemos también hacer un ayuno de perfeccionismo, ¿verdad? O sea, digamos, si somos una persona que estamos pues necesitando esa validación y el ver que todo esté perfecto, pero que ese perfeccionismo nos está llevando a sentirnos estresados, enojados con nosotros mismos, entonces pues voy a decidir dejar de ser tan perfeccionista y darme chance de cometer errores, ¿verdad? Darme chance de que, ok, hoy no salió bien y está bien, ¿verdad? Al final ese sería el ayuno, ¿verdad? Casi que no pues cometer los errores porque sí, ¿verdad? Sino aprender de esos pequeños errores que tuve. Y entonces el aprender definitivamente nos va a llevar a agradecer, ¿verdad? Lo que tenemos, lo nuevo que tenemos en nuestra vida, ¿verdad? Podemos hacer ayuno de relaciones difíciles, ¿verdad? Hay personas que tal vez no nos sientan bien, ¿verdad? Estar mucho tiempo con ellas. Yo sé que muchas veces estas relaciones difíciles son las más cercanas, ¿verdad? A veces son papá, mamá, incluso hasta la pareja o nuestros hijos. Entonces tenemos que observar que a veces estas relaciones difíciles las llamamos tóxicas, ¿verdad? Y
esta palabra tóxica de alguna manera a mí no me ha gustado ya utilizarla, porque de alguna forma también viene a ser un juicio hacia la otra persona, ¿verdad? Es decir, esa persona es tóxica, ¿verdad? Esa persona no me conviene o qué sé yo, y no sabemos qué fue lo que vivió, ¿verdad? Todo ese cúmulo de cosas que así como nosotros tenemos desde la niñez, esta persona también las ha tenido y quizá es la que las ha llevado a comportarse de una forma que nosotros la catalogamos como no apropiada, ¿verdad? Entonces, yo sé que esta parte de las relaciones difíciles, pues a veces es un poquito más complicado el decir voy a tener ese ayuno de esta persona. Pero se puede, si lo observamos desde estos momentos cortos, ¿verdad? Porque no vamos a decir, como antes, por ejemplo, en la bioneuroemoción se hablaba mucho de la cuarentena, ¿verdad? O sea, el apartarnos 40 días quizá de esta relación, ¿verdad? Que nos ha afectado en algún momento o que nosotros pensamos que nos afectaba y decir, ok, no lo voy a ver, me voy a retirar, me voy a ir a, no sé, a otro país o a otro lugar donde no lo vea, pero me lo traigo mentalmente, entonces es lo mismo que estuviera a la par conviviendo, ¿verdad? Entonces es mucho más fácil si observamos este ayuno en el decir, ok, si mi mamá me llama todos los días de alguna forma para ver cómo estoy y eso a mí no me sienta bien, entonces puedo hablar con ella y decirle, mamá, yo te voy a llamar tal día y platicamos. Y puede ser que reduzcamos, qué sé yo, de 7 días a 6 días y vamos a tener un día de ayuno de esas, pues quizá las quejas que podamos escuchar de esta persona, no solamente nuestra mamá, puede ser cualquier persona, y entonces decidir nosotros en qué momento lo hacemos, ¿verdad? No tienen que ser ayunos grandes, tienen que ser ayunos pequeños para que sean fáciles y así empezar poco a poco a ver qué es lo que funciona en nuestra vida, porque no necesariamente quiere decir que nos tengamos que apartar de esta persona, de esta relación, sino nada más aprender de lo que nos está mostrando. Eso poco a poco te lleva a poner límites y si es necesario a cortar, o a mejorar, pero es salir de estar haciendo lo mismo. Exacto. Esto te lleva el ayuno, tiene que ser algo disruptivo, creo yo, para que pueda provocar de verdad un cambio, porque si la variación es apenitas, es tal el hábito que tenemos de andar sufriendo, que cuando mires, ya estás otra vez metido en ese espacio. Exacto. De alguna manera a esto nos lleva, ¿verdad? Porque somos adictos a las emociones, ¿verdad? Sí. Somos adictos, por ejemplo, a la sensación cuando estamos en las redes, ¿verdad? O sea, que nos incrementa de alguna manera la dopamina porque estamos pues ahí muy alertas, estamos muy observando cosas. Entonces, de igual manera, cuando tenemos emociones, en el miedo, pues segregamos adrenalina de alguna manera. Y estas sustancias químicas en nuestro cuerpo pues son adictivas, ¿verdad? Por eso es que andamos buscando a veces suplementos o cosas que nos hagan sentir esas sensaciones, ¿verdad? En las drogas o en algunas otras cosas, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva, quizás no es tanto el hábito, sino es la adicción emocional, la que nos lleva a volver a hacer lo mismo, a volver otra vez. Entonces, sí, de alguna manera tiene que ser disruptivo, como tú lo dices, pero creo que también por esas pequeñas cápsulas, esos pequeños lapsos de tiempo nos pueden llevar a. Es como cuando queremos empezar a correr, ¿verdad? Y no podemos empezar a correr de un solo porque también nos podemos lesionar y si no sabemos cómo hacerlo, peor. Lo mismo es empezar a caminar, a trotar, a correr y encontrar nuestra técnica que mejor nos favorezca. Y entonces nos vamos a ser expertos, ¿verdad? Entonces lo mismo nos lleva a este ayuno, ¿verdad? Empezar por pequeños lapsos y que poco a poco nos vaya llevando a ser pues un maestro, ¿verdad? De esta parte. Y así podemos ver muchas cosas más, como por ejemplo el ser multitasking, ¿verdad? O sea, el ayuno de ser multitasking. Si alguien cree que el poder hacer muchas cosas a la vez, el ser mamá, el cocinar, el trabajar, el hacerlo todo en el mismo momento, nos va a llevar obviamente a sentirnos estresados, ¿verdad? Cansados, agobiados. La emoción va a ser de enojo porque, o sea, no lo logré hacer hoy todo lo que tenía planificado, la lista de 30 cosas que tenía que hacer al día. Entonces, puedo empezar a observar, ok, tengo 30 cosas en el día que hacer hoy y puedo reducir a la mitad, quizá.
puedo ir al siguiente día a hacer 10. Hasta que poco a poco entendamos que cuando nos enfocamos realmente en algo, en una de esas tareas, somos más productivos que cuando queremos hacer todo a la misma vez, ¿verdad? Existe esta técnica que le llaman Pomodoro, que me imagino que ya la has escuchado, que es de poner 35 minutos en tu cronómetro y enfocarte en decir, ok, voy a terminar de hacer esto. Tengo que entregar este proyecto, tengo que hacer esta imagen, este arte, entonces lo voy a hacer en este momento, ¿verdad? Pero ¿qué pasa regularmente? Es que nos ocupamos muchas veces en hacer ese arte, pero estamos contestando también el teléfono, hacemos una llamada, nos habla alguien más y nos llenamos de miles de actividades y lo que menos hacemos era esto. Entonces, el enfocarnos, el poder reducir de a poco nos va a ayudar a transformar nuestras emociones. El ayuno de las culpas, de los resentimientos, de las creencias limitantes, ¿verdad? O sea, el observar qué es lo que me ha estado limitando y transformarlas, ¿verdad? Nos va a colaborar a que seamos libres, ¿verdad? El ayuno de las creencias limitantes es, ok, si vuelvo otra vez nuevamente a la misma creencia de que yo no puedo hacer las cosas, entonces observo igual de alguna forma durante un tiempo qué es lo que yo me estoy limitando al decirme que no puedo. Y cómo puedo sí yo sentirme esa creadora como lo hablábamos hace un momento. Fíjate que esa de la técnica Pomodoro lo que te ayuda es a enfocarte, ¿verdad? Uh-huh. Lo decía Madre Teresa, cuando comas avena, come avena. O sea, siéntela, huélela, disfrútala, saboréala, agradécela. O sea, enfócate en lo que estás haciendo. Pero yo no sé si las personas que necesitan estar haciendo algo no pueden estar solo oyendo un podcast, están haciendo el rompecabezas, están escribiendo otra cosa, entonces digo, ¿a qué realmente le estás poniendo atención? Ahí tenés más chance de equivocarte y tener accidentes y todo eso. Entonces, no sé si ahí exista la idea de si hago una sola cosa a la vez, es pérdida de tiempo. Uh-huh. Para mí no es pérdida de tiempo, no. Para mí es un disfrute, como que amplifica tu sensación de disfrute de lo que sea que estés haciendo. Uh-huh. Dure 1 minuto, 3 horas, lo que sea que dure, lo vas a sentir con todos tus sentidos. Y al principio, si estás acostumbrado que mientras haces una cosa a otra, ahorita lo estaba visualizando, es, ok, voy a armar rompecabezas durante media hora. Pero podría estar escuchando otra cosa. Sí, o sea, estás así como telereca. O sea, date cuenta, observa qué se está disparando dentro de ti. Tiene que ver con una creencia, con una idea, con una necesidad, con algo. Entonces solo siéntete, date permiso. Es urgente de verdad y necesario que nos conectemos más con el cuerpo, porque el cuerpo te está hablando perennemente. Exacto. Y ahí me encanta esa parte precisamente de cuando te pones, porque es una de las técnicas que utilizo para enfocarme, porque soy muy multitasking, ¿verdad? Entonces, el concentrarme en hacer algo, y precisamente es eso, o sea, es así como, ¿será que ya pasaron los 30 minutos? ¿Será que de verdad. Sí, entonces me ayuda mucho a enfocarme al hacerlo, ¿verdad? Pero, entonces te das cuenta de ¿qué es esa necesidad? Pues, o sea, ¿cuál es esa adicción al final de cuentas, verdad? O como lo decía alguien, esa adicción a la dopamina de las redes, ¿verdad? O sea, digamos, ponte un día igual, ¿verdad? En ayuno, ¿verdad? De decir, hoy no voy a tocar televisión, iPad, computadora, teléfono, todo lo voy a dejar bajo llave y voy a hacer algo diferente. Leer, salir a pasear, caminar, correr, hacer yo miles de cosas. Pero ¿qué pasa si en estos momentos en nuestra vida nosotros lo dejamos de hacer? Nos sentimos como desnudos. Y mira cómo lo justificamos. Es que es mi oficina, dice una amiga mía. Ajá. Es mi oficina, entonces no puedo dejar de contestar. Pero antes, cuando no habían celulares y tenías que llegar a un teléfono para poder hacer algo, tenías que ir a correos para poder enviar un telegrama, tenías que meter al buzón una carta, tendrías que enviar en fax, o sea, tenías que hacer un montón de cosas. Que ahorita queremos todo así, con todo una inmediatez, que lo que te estás poniendo es una de complicaciones tú a ti mismo. Cuando va a suceder, no va a suceder antes de lo que uno necesita que eso pase, ¿verdad? Entonces es como que hay que regresar un poco a lo básico, a lo elemental, a lo yo conmigo. Mira, los niños se tienen tanto a sí mismos
Y por eso esa capacidad de aprendizaje, de disfrute, cuando están aprendiendo algo, su carita está así con los ojos, hasta abren más los ojos, les brillan, porque están en una auténtica curiosidad, viviendo el momento, enfocados en lo que tienen enfrente. Rosana, y al ratito ya andan haciendo otra cosa, o riéndose, o durmiendo, o comiendo, o peleándose, o haciendo una travesura, o lo que sea, pero lo que sea que ellos viven, lo viven una cosa a la vez. Exacto, porque están en ese momento presente, Sí, ¿verdad? sí. Ellos sí son unos maestros en eso, pero se nos va quitando, obviamente con el tiempo, porque todo lo que observamos nosotros pensamos que es lo correcto cuando es lo menos correcto muchas veces, ¿verdad? Sí. Y sí, o sea, hay que volver a lo básico, ¿verdad? O sea, hay que volver a esas cosas, eso es bien, bien importante, ¿verdad? O sea, y que incluso a mí me ha pasado también el hecho de venir y contestar mensajes súper, como que fuera una inmediatez, ¿verdad? O sea, digamos, en las redes pero ¿qué pasaba antes, verdad? O sea, teníamos un horario, entrábamos a una oficina a las 9 de la mañana, salíamos a las 5 de la tarde. Sí. No a las 9, 11 de la noche. No Cuando sos las doctor, personas- le digo, vaya, no me fregues. O sea, se le va a dar un infarto a alguien porque no estás contestando la llamada en este minuto. O sea, estamos comiendo, por amor de Dios. Deja tu teléfono lejos, o sea, donde ni siquiera escuches que está sonando. Sí, porque siempre te va a dar esa... Y cuando termines ansiedad. de comer, va a correr, pues, subir las gradas, hecho la bala, a ver cuántos mensajes te entran. O sea, no. Y ahí viene igual un poco esto mismo, ¿verdad? O sea, esa sensación de voy a perder algo, voy a perder un cliente, ¿verdad? Voy a perder quizá un negocio, ¿verdad? Cuando, pues, si no estamos con esa idea mental, pues no lo vamos a crear, sino que vamos a crear otras cosas, ¿verdad? Entonces, podemos hacer cada quien revisar nuestro listado de cuáles son las cosas que nos afectan y hacer nuestros ayunos, ¿verdad? Hoy solo di pues unas pinceladas y pues ideas de qué podría hacer y qué hacer. ¿Cada cuánto recomiendas esto? Pues yo Una vez a la diría que semana. una vez a la semana, ¿verdad? Una vez a la semana. Observar, ok, voy a hacer el ayuno de las culpas. Hoy voy a estar atenta a que cada vez que me eche mi latigazo, ¿verdad? Sobarme, echarme la pomadita y seguir adelante, ¿verdad? La otra semana voy a hacer el ayuno de la perfección. Y la otra semana, y así, ¿verdad? Irnos con cada uno. ¿Qué otras ideas podría De las dar? hambres que mencionas. De las hambres, de las excusas, de las quejas, ¿verdad? O sea, Sí. este ejercicio que también lo compartí hace poco en Instagram del poder hacer ese reto de las quejas, ¿verdad? O sea, la idea es llegar a 21 días sin quejarte, ¿verdad? Que no sé quién lo haya podido lograr, porque de alguna manera a veces se vuelve un poquito complicado, pero por lo menos ya sos más consciente Claro. de cuando estoy a punto de, ay, es que qué tráfico, ¿verdad? No, ¿verdad? O sea, qué bueno que tengo un carro, en lugar de venir y quejarnos, transformarlo en un agradecimiento, ¿verdad? Y como lo dice el libro de la magia de Rhonda Byrne, estás dispuesto a pagar el precio de la queja, ¿verdad? Que al final va a ser que vengan más quejas. ¿O vas a transformarlo de alguna manera en agradecimiento? Y te pone mal a ti. Y si es algo que no te está gustando, que crees que es ilegal o lo que sea, no te quejes, denuncia. Este país Ya es una acción. Sí, aquí somos de quejarnos y de maltratar o de criticar al gobierno o a quien sea, al jefe o a quien sea, cuando en realidad lo que tenemos que hacer es denunciar cuando algo no nos está pareciendo que tiene que ser. Lo más que Exacto. pasa es que te despiden así, de tu trabajo. No, o sea, hay que cambiar el accionar, porque es obvio que lo que estamos haciendo ahorita no se está reflejando en bienestar, en expansión, en salud, en relaciones sanas. Entonces quiere decir que algo no está bien en nuestro gobierno interno. Entonces hay que conocernos más, hay que ser más honestos, hay que ser más decididos a ver, buscarle los beneficios al cambio, es que son un montón de beneficios, Rosana, por eso te decía yo aquí, ¿cuáles son los beneficios de hacer este ayuno? Si les puedes mencionar. Beneficios va a ser en que no vamos a estar atrapados siempre en la misma emoción, ¿verdad? O sea, ese creo que ya es como el gran premio, si lo queremos ver, de este ayuno, ¿verdad? El que nos podamos purificar de alguna manera, ¿verdad? El no estar atrapados precisamente, o sea, el hecho de que estemos
siempre en la misma ira, siempre en el mismo enojo, que nos va a producir esas enfermedades que en algún momento hemos hablado. Entonces, eso va a ser el beneficio, que vamos a estar más sanos, más saludables mentalmente, que vamos a incluso transformar nuestras relaciones, ¿verdad? O sea, digamos, si teníamos esas relaciones difíciles, quizás hasta podamos tener una buena relación y ya no vaya a ser difícil, sino una relación que nos ayude a afianzar, a sentirnos bien, ¿verdad? El hecho de, por ejemplo, quitarnos las quejas, pues nos va a hacer sentir más felices, ¿verdad? Más agradecidos. Al final, el ser agradecido nos convierte en personas felices, ¿verdad? Y satisfechas. Entonces, vamos a tener todo eso que quizá hemos estado buscando en esas hambres emocionales de la aceptación, de la satisfacción, del cuidado. Incluso nosotros mismos estamos cuidando. Te va a venir de dentro el bienestar. Va a venir de adentro. Entonces, nos estamos haciendo responsables de nosotros mismos. Entonces, somos de algún momento esos adultos, aunque sea por un momento, y nos va a sentar bien, ¿verdad? Entonces, ¿cuáles serían mis pasos como para ir cerrando esta charla? La primera es la preparación mental, ¿verdad? O sea, el observar qué son esas cosas, ¿verdad? Que nos hacen daño de alguna manera o nosotros pensamos que nos hacen daño. El observar eso que nos hace sentir mal. El fijarnos un tiempo, como lo decía, voy a hacerlo una vez a la semana, durante cuántas horas, lo voy a hacer durante un mes, ¿verdad? Voy a trabajar sobre esta emoción o esta situación y luego voy a pasar a otras. Y lo otro es decidir, pues obviamente el tema, y meditar también, tomarnos un momento de meditación, 5 minutos, 10 minutos, donde podamos observar qué es lo que nos ha producido esta situación y dejarla ir. La balanza, ¿verdad? De los pros y contras, de seguir en lo mismo o de aspirar a algo más grande, con más luz, con más amor. Paciencia, ¿verdad? O sea, respeto, paciencia, y es como cualquier cosa, requiere de práctica para que te vuelvas hábil en esto y cuando logras sentir el beneficio, quieres más. Exacto. Sí, precisamente es eso, o sea, ser tolerantes, pacientes, compasivos con uno mismo, porque quizá en esta hora que yo decidí no voy a quejarme, me quejé, ¿verdad? Solo el hecho de decir, ay, ya me quejé. ya te estás quejando de la queja. Sí. Ajá, entonces, no tampoco echarte el látigo entonces en ese momento, sino ser compasivo y decir, ok, no pude en este momento, voy a seguir. Vuelvo a empezar, ¿verdad? Uh-huh. Es otra vez, tenemos en cada momento una oportunidad de renacer, ¿verdad? Y sentirnos bien. Entonces, hay que hacerlo con mucha compasión. Ok, pues gracias Rosana por haber estado con nosotros hoy conversando de este tema, donde ustedes pueden contactar a Rosana de León. Si es en Instagram, está así como Rosana de León GT, en Facebook como Rosana Terapeuta Emocional, y si es por WhatsApp al 4901-4553, anteponiéndole el 502. Repito el número, 4901-4553. Y si aún no te has suscrito, te invito a que lo hagas en nuestra página www.carolinalamujerdehoy.com.gt. Hasta un próximo encuentro. Gracias por ser parte de esta tribu de almas conscientes. Recuerda visitar nuestra página web carolinalamujerdehoy.com.gt para más información de estos temas y de nuestros invitados. Tenemos más programas, blog, libros, talleres, tienda en línea y material exclusivo para quienes se suscriban. Encuéntranos en redes sociales como Carolina la Mujer de Hoy. Carolina es la mujer.